Quiero cantar si el tema es Jesucristo. Mi gloria siempre se halla en su cruz. En cada coro alegre cantaría las notas del amor de mi Jesús. Other song have I but of Jesus, the Son of God, who came to seek and save, who paid the price for pardon and redemption. When on the cross his life he freely gave. No other song have I to sing but Jesus. No other theme but Christ and Calvary. In every glad refrain I would be telling the wonders of His mighty love for me. Quiero cantar si el tema es Jesucristo, y sé que al cielo un día llegaré. En el gran coro de los redimidos, gloria al Salvador yo cantaré. Quiero cantar si el tema es Jesucristo. Mi gloria siempre se halla en su cruz. En cada coro alegre cantaría las notas del amor de mi Jesús. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles hoy. Esperamos que hoy estén disfrutando de las más ricas bendiciones de Dios en su familia, en su casa y particularmente en su iglesia. Primero, quiero dar gracias a Dios por este privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos estudiando doctrina bíblica, en particular los artículos de fe. Hoy vamos a estudiar el 9º artículo de fe. En un momento más vamos a entrar en la lección, pero también queremos agradecer a Dios por ustedes, por su fidelidad, su apoyo para el Seminario Bíblico Bautista y sus oraciones y apoyo financiero. Siguen orando por nosotros. Ya estamos próximos para realizar la graduación, entonces que será llevado a cabo del fin del mes de abril, lunes, martes y miércoles, y todo va bien. Es posible que algunas fechas cambien, pero estaremos notificándoles sobre esto. Entonces, muchas gracias. Sigan orando también, que Dios siga mandando obreros. La Biblia dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero ¿cómo oirán sin quien les predique? Uno de los mensajes principales que Cristo predicó a sus discípulos después de observar y ver las multitudes dispersas y pues ya como ovejas sin pastor, Él dijo, orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha,
los obreros pocos. Cuanto más es la verdad esto hoy, día 2000 años después de que Cristo mencionó estas palabras. Entonces, abren sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 1, y vamos a ver unas palabras en un momento. Cuando hablamos del artículo de fe, que es el octavo artículo de fe, no el noveno, en resumen, como introducción, ¿qué es lo que creemos acerca del nacimiento virginal de Cristo? ¿Por qué es de tanta importancia? No podemos tener doctrina sin el nacimiento virginal, pero sobre esta doctrina apoya mucha y toda la historia y todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. En breve, nosotros en cuanto al nacimiento virginal, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo milagrosamente. Y tercero, nacido de María, que era una virgen. Y cuarto, como ningún hombre ha nacido o puede nacer de mujer. Un milagro totalmente distinto de muchos más. Que Él es la verdad. Quinto, el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Esto se enseña en 1 de Juan 5:20 y también Génesis 3:1-6, versículo 24, Romanos 5:12, muchos más versículos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos el artículo número 8, que es el nacimiento virginal, queremos usar como nuestro texto principal en esta mañana, simplemente para como una para despegarnos en esta doctrina. Dice la palabra de Dios en los primeros 7 versículos. Aquí encontramos un poco de historia del fondo del nacimiento de Cristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto o un mandamiento, una orden de parte de Augusto César, que era el rey en aquel día, con todo el mundo, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Eso nos da a entender que ella tenía más de un solo hijo. Era su primogénito, pero no el único. Dios, cuando habla de su hijo, habla de su unigénito. Si María hubiera tenido un solo hijo, hablando de Jesús, habría dicho su único hijo, entonces su unigénito. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, cuando hablamos del nacimiento de Cristo Jesús, hay varias facetas, varios cuadros que queremos ver. Por ejemplo, es necesario, y es por eso que decimos el nacimiento virginal se tiende sobre muchas otras partes, sino toda la palabra de Dios. Si el nacimiento virginal no es verdad al pie de la letra, entonces toda la Biblia está deshecha y es inválida. Notamos la profecía de su nacimiento mencionado en Isaías capítulo 7 y también Isaías capítulo 9. Noten lo que dice que Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, claro, esta profecía en su contexto histórico estaba hecha a Acaz, rey, en aquel día sobre el pueblo de Dios. Pero muchas veces en la profecía y en otras partes de la Biblia encontramos un doble sentido, y aquí lo encontramos en un sentido histórico, porque había una virgen. Lo encontramos en el capítulo 8, que dio a luz. Entonces, antes de que algunas cosas sucedieran, entonces había crecido a cierta edad. Pero aquí encontramos, habla, no solamente era para acá, es para todas las generaciones de David, el hijo varón de Dios sobre Israel, el segundo rey, en quien iba a ser cumplido todas las profecías que Dios había hecho a Israel. Y él dice, por tanto, el Señor mismo. Esto es importante, porque vino de Dios mismo, no viene del profeta Isaías. El profeta Isaías es la voz, pero él no es la boca. La boca es Dios. Él que dijo que he aquí Dios no mienta, con que él os lo ha dicho y no lo hará, y él lo habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que él se arrepienta. Por eso la Biblia dice, por tanto, el Señor mismo. Esta es la palabra de Dios. Podemos tomarlo por hecho, por seguro, porque viene de él. Quien dijo su palabra no pasará, aunque la tierra y el cielo pasarán, mi palabra permanecerá para siempre. Entonces dice que él dijo, el Señor mismo os dará una señal, algo especial sobre que depende algo que Dios iba a hacer, una señal, algo milagroso. Entonces él dice el milagro, la señal. He aquí, la Virgen concebirá. Dice que una virgen. Algunos traducen este versículo la jovencita o una mujer. Pero es más que una mujer y es más que una jovencita. Habla de una señorita que jamás ha conocido a varón. Aquí la Virgen. Esa es la traducción correcta. Dice que ella concebirá. Pero este es un milagro. Pero ¿cómo podrá una virgen concebir cuando no ha conocido al varón? Porque Dios es quien lo dijo. Dios es quien lo hizo. La virgen concebirá, y dice, a consecuencia de su concepción de parte de Dios, dará a luz un hijo. No hijo de hombre, sino hijo de Dios. Y luego, para darnos a entender, dice, y se llamará su nombre, Emmanuel, que significa, según Mateo capítulo 1, Dios con nosotros. Entonces la Virgen es una señal, porque ella era virgen, no había conocido hombre, y entonces dio a luz un hijo. Entonces se le dio el nombre Emmanuel, o Dios con nosotros. Ahí tenemos la señal que Dios hizo. Ahora noten lo que dice en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice de esta manera: porque un niño nos es nacido al mundo, igual como hoy día viene la Navidad y viene el tiempo que cuando celebran el nacimiento de Jesús. Pero siempre se refiere a él como un niño. Pero él es más que un niño. Él es un hijo. Él dice, un niño nos es nacido. Y cómo nos regocijamos cuando nace un niño en la familia. Y cómo el mundo se regocijó en aquel día cuando Jesús nació, un niño. Pero más que un niño, dice, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Porque Dios vino sobre María con el Espíritu Santo y la hizo concebir y para que ella diera luz
al unigénito Hijo de Dios. Y notan que Él nos da algo más sobre este niño que nos es nacido y que el Hijo que nos es dado. El principado sobre su hombro. Él tiene la señal de autoridad. Por eso Cristo dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y se llamará su nombre, nos da su nombre. Su nombre habla de su carácter. Su nombre es admirable. Entonces Dios es un Dios santo y su santidad es admirable. Dios es un Dios de amor y su amor es admirable. Tan admirable que no podemos conocer ni la profundidad, ni la anchura, ni la altura, ni la extensión del amor de Dios. Tanto que Él nos amó que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario, siendo hecho pecado por nosotros. Entonces será llamado admirable, consejero. Cuando Él se fue al cielo después de hacer su sacrificio por nosotros en la cruz, dejó con nosotros la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, que la Biblia dice es nuestro consejero. Cristo tantas veces cuando los discípulos estaban asustados, temblando por miedo, dijo, no temáis, yo estoy aquí. He aquí, yo estoy. Entonces la mera presencia de Cristo nos puede quitar, nos aconseja para quitar el miedo y esto. Y luego, Dios fuerte. No hay nada imposible para Él. Él es totalmente omnipotente. Él solamente tiene que decir la palabra y existe el asunto. Padre eterno. Él no tiene principio. Él no tiene fin. Él siempre ha existido. Eso es más que yo puedo comprender. Y luego dice príncipe de paz. Porque es este hijo que nos fue dado. Este hijo que nos fue dado. Y este niño que nos fue dado. Que nos puede traer paz a nuestros corazones. La Biblia dice justificados pues por fe. Tenemos paz para con Dios. Y dice que esta paz es tanto que al entregarle nuestras vidas y vivir para Él después de ser salvo y pensar en Él, que Él nos puede dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la profecía de su nacimiento se encuentra en estos dos versículos. Y luego noten en Mateo capítulo 1 el anuncio de su nacimiento. Este comienza desde el versículo 16 en adelante. El versículo 16 dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Noten que no dice que él nació de José, nació de María. No es la cultura la cultura judaica. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia. 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Desde que Israel fue fue en cautiverio bajo la mano de Dios por Nabucodonosor, entonces había pasado 14 generaciones. Entonces luego en los primeros versículos, del versículo 18 al versículo 20, Él nos da una descripción del nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Notamos que María estaba desposada. No se habían consumido el matrimonio todavía. No habían pasado por el estado civil de matrimonio legal. Estaba desposado. Pero en su cultura, estando desposado con una mujer era tanto que aun si otra la tocara, no podrían violar esta confianza el uno con el otro. Antes que se juntasen, no se habían conocido todavía. Y la Biblia dice que aún en su posición como novia comprometida con José, ella se halló que había concebido.
pero la Biblia da una descripción aquí que de cómo sucedió del Espíritu Santo. No del hombre, sino del Espíritu Santo. José no la había tocado. Entonces José se preocupa. Versículo 19. José, su marido, como era justo, era un hombre justo, entregado a Dios, un hombre sin mancha, un hombre íntegro, podemos decir, no quería infamarla. Lo que había pasado a ella, si Dios no hubiera explicado a él habría tenido que ponerlo aparte en secreto, que no era oficialmente lo que debería de hacer. De hecho, ella debería de ser apedreada. Pero notan, él no quería informarla porque él creía lo que ella le decía, que no era de ningún hombre. Quiso dejarla, pero secretamente, y dejar la cosa atrás. Y pensando él en esto, Dios siempre nos prevé de nuestros errores, aunque pensemos que estamos haciendo bien. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, versículo 20, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le explica a José. Había escuchado este mensaje de María, ahora lo escucha de Dios confirmándolo, y él entonces está contento pues ya tomarla como su esposa, pero sin conocerla hasta después que Jesús había nacido. Entonces, este es algunos detalles sobre cómo ella vino a ser encinta con Cristo Jesús, y fue Dios mismo que le cubrió con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le causó que estuviera encinta y pues ya concebir del Espíritu Santo. Entonces ahora notan lo que la Biblia nos dice en los siguientes versículos. En el versículo 21 le dice que debe darle un nombre, y dará a luz un hijo, y nota, y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, y la Biblia lo confirma, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo viniendo hacia él, el día que le iba a bautizar, él dijo: he aquí, noten ustedes, alcen los ojos y vean y escuchen mi voz. He aquí, el Cordero de Dios que quita, no solamente perdona, pero quita el pecado del mundo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre Jesús significa Salvador. Entonces, porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y luego, este fue un cumplimiento de una profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí es Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este niño que les es nacido, este hijo que les es dado, es hijo de Dios. Su nombre es Dios con nosotros. Y José estaba en un sueño, Dios estaba revelándole. Es así como Dios habló en aquellos días, porque no tenía la palabra de Dios totalmente escrita. El despertando del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y nota, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Jesús era el primogénito, dándonos a entender que había más hijos después de ellos, pero no engendrados por el Espíritu Santo, sino por José, y le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí notamos el anuncio de su nacimiento. También lo encontramos en Lucas capítulo 2, y ahorita vamos a ir para allá, porque en Lucas queremos ver otro punto de cómo es el nacimiento virginal. Aquí encontramos en particular el testimonio del nacimiento de Jesús. Encontramos en Lucas capítulo 2 en estas palabras que entonces que
que Dios había llevado a Jesús hasta Belén para que él naciera en aquel lugar, los versículos del 1 al 7, porque era una familia muy humilde, muy pobre, y no tenía los medios para poder hacerlo. Pero puesto que el rey hizo un edicto, todos tenían que ir, pobres o ricos como sean, y ellos llegaron. Entonces, noten, aquí encontramos primero el testimonio de los ángeles. Capítulo 2, versículo 1, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias. Y luego se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y ellos tuvieron gran temor. Mientras que los pastores estaban allí observando, se les apareció un ángel de Dios, y entonces el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor según la palabra de Dios. Pero noten el mensaje y el testimonio del ángel. Les dijo: no temáis, porque aquí os traigo, los doy nuevas de gran gozo. Lo que están observando, lo que están atestiguando es asunto de gran gozo. Es un asunto de nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy, que es para todo el pueblo. Eso es algo que involucra todo el mundo, revelado por los ángeles a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías, el Salvador y Dios con nosotros. El testimonio de los ángeles. Y luego dice: esto os será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que está alabando a Dios, decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces los ángeles dicen aquí que un Salvador os es dado. Les damos nuevos de gran gozo. Su nacimiento es asunto de esto. Estos nuevos son para todo el pueblo. Y os ha nacido un Salvador. Os ha nacido conforme a la profecía. Os ha nacido el Mesías. Entonces también está destinado para morir por nuestros pecados, y esa es la profecía que encontramos. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es decir, estaba envuelto en ropa de muertos en este sentido. Y entonces luego los ángeles dice: en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces el anuncio comienza allí con los ángeles, pero noten el testimonio no solamente de los ángeles, el testimonio de los pastores. Esto lo encontramos en los versículos del 15 en adelante. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Y qué dijeron? Dijeron: este es el Mesías. ¿Qué dijeron? Este es el Salvador. ¿Qué dijeron? Ese es asunto de buenas nuevas. ¿Qué dijeron? Ellos dijeron que Él va a sufrir las consecuencias y quitar el pecado de todo el mundo. Entonces ahí encontramos el testimonio de los pastores, encontramos el testimonio de los ángeles, pero también en Mateo capítulo 2 encontramos el testimonio de los 3 magos, de los 3 hombres sabios. La Biblia dice que cuando ellos vieron la estrella, versículo 10, capítulo 2, se regocijaron con muy grande gozo.
Cada uno que vio al niño acostado en el pesebre o en la casa se regocijaron con gran gozo, porque es asunto y nuevas de gran gozo el hecho que Cristo vino para morir por nuestros pecados. Pero luego notamos también, hermanos, él dice, al entrar en la casa, no entraron en el establo, en el mesón, entraron en la casa. Esto sucedió como 2 años después, pero todavía Dios está trayendo los que dan testimonio. Y cuando ellos llegaron, vieron al niño con su madre María. Ellos se postraron y lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro. El gobierno será sobre su hombro. Y luego le ofrecieron no solamente oro, incienso. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, digno de nuestras oraciones, digno de nuestra adoración. Pero luego le ofrecieron mirra. Mirra era con lo que ellos embalsamaban a los muertos, hablando de la muerte que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces el testimonio de su nacimiento por los pastores, los ángeles y los 3 magos. Pero, ¿qué es el significado de su nacimiento? Todo esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios de esta manera. Aquí encontramos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, según la palabra de Dios en estos versículos. Entonces, aquí el significado de su nacimiento es para confirmar que Dios está con nosotros. Dios nos hizo una visita. El Verbo eterno, el que habló y vino a existir, lo que se llama la creación del mundo. El Verbo entonces está con nosotros. Dios está con nosotros. Y no solamente el Verbo, pero también el Creador. Dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el significado es que Dios está con nosotros. El Creador está con nosotros. Y aún todavía hay hombres que no creen en Dios. Se manifiestan como ateos, los que no creen en nada. Y se manifiestan como evolucionistas, no creyendo que Dios es suficiente, omnipotente para hablar, y simplemente todo viene a existir. Si Él es Dios, nada le es imposible. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. En donde la creación habla de Él. Y tú y yo, que somos sus criaturas, debemos hablar con Él y manifestar el nombre de Cristo Jesús. No solamente creador, pero la vida ha venido para estar con nosotros. En Él estaba la vida, en el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida ha venido para vivir entre nosotros. Cristo dijo, yo soy la vida, la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. En Él estaba la vida, pero no solamente la vida vino para habitar entre nosotros, la luz viene para habitar con nosotros. Él entró en el mundo en un tiempo de la densa oscuridad del pecado del hombre. Y cuando Él murió en la cruz, Dios escondió sus ojos de Él. Y entonces Él sufrió no solamente la agonía de la cruz y la agonía de ser separado de Dios y sufrir por nuestros pecados, pero Él sufrió la agonía de la densa tinieblas. Y Él es luz. Él vino para manifestarnos al Salvador. Él vino para manifestarnos nuestro Creador. Él vino para manifestarnos la vida. Entonces, el significado de esto es que Él nos trajo su palabra
el Creador, la vida y la luz a nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Y luego finalmente, ¿cuál fue el propósito de su nacimiento? Isaías capítulo 53 dice estas palabras, y no vamos a leer todos los versículos, pero aquí algunas palabras. Noten lo que dice la palabra de Dios. Esto es su propósito. Dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, o es decir, nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice en el versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice en el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra por los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y luego dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El propósito, amigos y hermanos, es que Él vino para tomar nuestro lugar en la cruz de Calvario. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte. El pecado la muerte ha venido sobre todos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y luego en el libro de Juan, no solamente Él vino para pagar nuestros pecados, no solamente Él vino para gustar nuestra muerte, gustar nuestra pena en nuestro lugar, pero la Biblia dice, Él vino para invitarnos para ser sus hijos y ser perdonados y ser salvos. La Biblia dice en el libro de Juan 1:10, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y esa es una tristeza, que aquí en este mundo maravilloso que Dios ha creado, las criaturas más maravillosas que Él ha creado, el hombre, todavía hay los que no creen en Él. Hay los que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Él dice, a lo suyo vino, pero noten, los suyos no lo recibieron. Él vino a Israel para rescatarles. Ellos querían que Él pusiera su reino, pero Él no vino la primera vez para poner un reino. Él vino para morir por nuestros pecados. Y ellos le rechazaron. Pero luego la invitación está clara. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora mismo, Dios te hace esta invitación, que tú le recibes como tu Salvador, como quien murió por tus pecados en la cruz del Calvario, como quien gustó la muerte por ti y resucitó de entre los muertos. Y la Biblia dice que los que le recibieron, aun los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no por la voluntad de la carne ni por sangre, sino por Dios. ¿Has nacido de Dios? Si no, te invito a que la recibes como tu Salvador hoy, como dice aquí en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.